Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos despierta con cuentos, relatos y escritos para adultos. Como hubo un problema con el video de ayer, hoy lo voy a transmitir, pero con una foto muy querida mía en el Teide, Tenerife, que me hace traer muy bonitos recuerdos, y la voy a poner como fondo para la continuación de la carta número 5 del Cristo. Recuerden, como les he dicho siempre, registrarse para saber cuántas son las personas que seguimos en este camino de descubrimiento, de conocimiento, de investigación, de velar el velo, de llegar a la verdad y de saber por qué están pasando las cosas que están pasando con la humanidad en nuestro planeta y qué es lo que debemos hacer escuchando al Cristo para poder encaminarnos de nuevo. Sin más, continúo con la carta número 5. Pues lo que percibes con claridad, dice el Cristo, es lo que crea las condiciones bajo las cuales vives. En virtud de que no has aprendido sus verdaderos orígenes espirituales, la humanidad está continuamente embrollada en guerras y ha engendrado condiciones terrenales que son tanto una vergüenza para la conciencia humana como una fuente de sufrimiento humano de toda índole. Por esta razón, estoy enviando y radiando el pleno poder de mi conciencia crística para traer la verdad de la existencia a ti, en el tipo de terminología moderna, comprensible, que te permita construir una nueva conciencia y la comprensión de la verdad como realmente es, en lugar de dejarte seguir adhiriendo a aquellas falsas creencias que te han enseñado o que has recibido por tradición. Con el uso y su comprensión, la terminología despertará en ti la misma o más reverencia, amor y visión espiritual de la que sentías antes, al usar la palabra Dios, cargada con significación universal. La terminología más adecuada te llenará finalmente con poder espiritual cuando uses y visualices el significado de las palabras. Estoy aquí para decirte que cuando hayas purificado tu conciencia de los grasos pensamientos y sentimientos humanos propios del impulso del ego y perseveres en la meditación y en una elevación de la conciencia hacia la universal, comenzarás a sentir cómo el poder espiritual irá invadiendo tu mente y finalmente todo tu cuerpo. Por lo tanto, mis enseñanzas son dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia a la vida nueva que va entrando, a la vitalidad y al poder espiritual, para que puedas abandonar tu vieja manera de vivir, limitada e insatisfecha, y encontrar una nueva fuente de alegría interior y de satisfacción de cada una de tus necesidades. Piensa en este afirmamiento o esta afirmación: no te he traído ningún se debe o no se debe, o restricciones frustrantes que no quieras imponer sobre ti mismo. Ciertamente he venido para decirte cómo tus formas de conciencia tienen vida dentro de ellas mismas y al final se manifiestan en tu mundo. Pero dejo a tu sentido común el escoger los pensamientos sanos, los actos amorosos y el camino correcto que lleva hacia la alegría y la realización cuando comprendas la verdadera naturaleza de la creación. He venido también con la plena fuerza de mi poder crístico para que te des cuenta de que no hay barreras entre tú y aquello, lo que te dio el ser, solamente las que hayas creado tú mismo por ignorar las leyes de la existencia. He venido para ayudarte a quitar las barreras, iluminando tu ignorancia actual y enseñándote cómo abrir tu conciencia, todo tu ser, al influjo de aquello que te dio el ser. Por lo tanto, repito, en el análisis final, mis enseñanzas están dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia a lo nuevo de la vida, de la vitalidad y del poder espiritual, para que puedas abandonar la vieja forma de vida limitada e insatisfactoria
y encontrar una nueva fuente de alegría interior y de satisfacción de cada necesidad. Anhelo que con el amor divino alcances este supremo estado de ser antes de que pases a la próxima dimensión. Que tu paso sea sin dolor y que tu transición sea de una espera sublime. Este es el único propósito que motiva estas cartas. La afirmación arriba mencionada es una forma más fuerte y poderosa de decir, en otras palabras, lo que dije cuando estaba en la tierra. Busca primero el reino de los cielos y todas las cosas buenas se te darán por añadidura. No hice esta afirmación para convencer a la gente de que fuese buena. Yo enuncié un hecho de la existencia. Debes comprender completa y claramente que aquello a lo que llamas Dios y a lo que yo me refiero como lo universal no posee ninguno de los atributos humanos que le atribuyen muchas religiones. Las características humanas de enojo, amenazas y castigos, por ejemplo, tan solo pertenecen a la condición humana. De nuevo, repito, yo, el Cristo, he bajado para dictar estas cartas precisamente para quitar de tu mente las anteriores imágenes formadas con palabras humanas que crearon los profetas. Mi firme intención es la de reemplazarlas con descripciones del poder, la conciencia universal, la cual realmente crea, se mueve desde dentro y apoya al universo visible y a todas las demás dimensiones más allá de tu percepción y comprensión actual. También estoy aquí para contarte que estos otros universos o dimensiones se te abrirán y serán accesibles a tu conciencia cuando el conocimiento trazado en estas cartas sea asumido y se convierta en la estructura misma de tu conciencia individualizada. Al final, la muerte llegará a ser una feliz transición desde una dimensión de existencia limitada a una más viva y poderosa. Sabrás que cuando estés adecuadamente purificado en lo espiritual y que el momento sea propicio para salir de la cápsula del cuerpo, te marcharás aliviado por estar libre de las limitaciones físicas para entrar en una dimensión de amor y de ser hermosa y maravillosa. Percibirás la muerte como lo que debe ser, lo que realmente es para las almas iluminadas, una gloriosa transición, un don de vida más grande, de mayor creatividad y una experiencia de ser estático como nunca hayas soñado. También quiero dejar claro que muchas personas creen que pueden vivir una vida fructífera y realizada por seguir a los cientos de diversos maestros del pensamiento positivo. Cambia tu conciencia, dicen, y cambiarás tu vida. Esto es verdad hasta cierto punto, pero para los buscadores que están en una evolución espiritual, tal cambio de conciencia aún deja sequedad de espíritu y un anhelo de algo más. Ese algo más que ansía el alma es el contacto verdadero y la reunión con su fuente del ser. Mientras puede que hayas logrado cierto crecimiento espiritual por seguir el camino de percibir solo lo bueno, lo verdadero y lo amoroso, sigue siendo una entidad funcionando a solas en tu propio lugar terrenal, no asistida por lo universal, infinito y eterno. Una vez que comprendas la naturaleza de lo universal y vuelvas tu pensamiento para realmente contactar con ellos, te darás cuenta de que ya no estás solo, que estás sostenido por la realidad, la que sostiene el universo. Y cuando digo haciendo verdadero contacto con ello, quiero decir que con la oración suplicante para recibir este o aquel beneficio, no estás haciendo un verdadero contacto con tu fuente del ser. Ciertamente, la fuente del ser recibe la oración y frecuentemente se logra una respuesta rápida que satisface las necesidades, incluso tal como lo pediste, pero el verdadero contacto con la fuente de tu ser será experimentado solamente cuando hayas purificado tu conciencia lo suficiente del burdo empuje del ego humano y hayas pasado un tiempo en meditación y con un constante intento emocionalmente poderoso de extenderte conscientemente hacia la fuente buscando conexión, renovación y conversión del espíritu. Este es el verdadero propósito detrás de la existencia, una constante y mutua reciprocidad entre la fuente del ser y la creación. Aquí te recuerdo que cuando vivía en la tierra,
todos los días decía a los judíos con mucha claridad que por mí mismo no podía hacer nada. Continuamente declaraba que es el Padre quien hace el trabajo, no yo. He venido en este tiempo para capacitarte para hacer tu transición de una conciencia amarrada a la tierra a la de la iluminación, cuando una persona sabe que él o ella finalmente conoce la verdad del ser. Sin duda, la gente que es profundamente religiosa, indeleblemente adoctrinada con el dogma religioso y la teología judío, cristiano, musulmán y hundista, o que pertenezca a cualquier otra creencia religiosa, encontrará difícil, incluso doloroso al principio, el aceptar y hacer buen uso de estas cartas, pues una mente condicionada y programada es como el cemento. Las creencias entrañables usadas como talismanes, los apoyos emocionales y las afirmaciones para dar fuerza en momentos de crisis son grabadas emocionalmente en el subconsciente y normalmente llevan incorporado un temor de ofender a Dios al contemplar el avanzar hacia una verdad más elevada. A menos que haya un anhelo sincero de saber la verdad del ser más que las creencias tradicionales, estos patrones mentales son casi imposibles de aniquilar de la mente y de las emociones y bloquean el verdadero proceso espiritual. He venido expresamente para ayudar a aquellos que tienen la voluntad de moverse más allá de estas barreras hacia la iluminación verdadera. Por lo tanto, si por intuición sientes que las palabras que hay en estas páginas son la verdad y te sientes atraído hacia ellas, ten confianza de que estás listo para comenzar el camino espiritual que se esboza en estas cartas. Y yo estoy a la mano para darte el valor, para seguir adelante hasta que alcances tu meta. La verdadera iluminación espiritual, una vida nueva, fuerza de voluntad y el encuentro con lo que yo llamaba el reino de los cielos. A diario, la meditación sincera y la oración te permitirán lograr la purificación mental y progresivamente la verdad y la comprensión reemplazarán los viejos mitos que alguna vez fueron tan importantes para ti. Al principio de las siguientes enseñanzas, yo, el Cristo, debo recordarte que el tuyo no es un universo sólido, como probablemente ya sabes de acuerdo con tus científicos. La materia sólida, la sustancia visible del mundo, realmente está compuesta de partículas de energía. La verdad del ser de tu dimensión terrenal se basa sobre esta realidad fundamental de la creación. Para comprender mis enseñanzas referentes a la verdad del ser, es necesario captar este aparente vacío fundamental subyacente de todo tu mundo creado. La mayoría de vosotros conocéis este hecho de la existencia de manera intelectual. Sin embargo, aún no se ha filtrado a vuestras conciencias para daros una nueva perspectiva del mundo y de la existencia en sí. Seguís pensando, como lo habéis hecho durante milenios, que vuestro mundo es sólido y que las condiciones del cuerpo y de todo fenómeno externo están fuera de vuestro control. Creéis que sois víctimas de la existencia. Sin embargo, la verdad es lo contrario y vuestras vidas reflejan estas creencias. Por lo tanto, es absolutamente necesario que yo regresara para ayudaros a avanzar hacia una percepción más elevada de la verdad. Como dije en la carta 1, después de la iluminación en el desierto, volví a mi mundo de ciudades y pueblos palestinos y enseguida empecé a controlar los elementos de la materia, donde vi la necesidad de ayudar a aquellos que estaban necesitados o sufriendo. He venido para enseñarte exactamente por qué pude hacerlo. Como te revela en la carta 1, durante el tiempo que recibí plena iluminación en el desierto, comprendí que la materia no era realmente sólida. No se me dio a entender exactamente cómo las partículas eléctricas que denominé el titileo de motas aparentaban ser materia visible. Tan solo supe que estas motas se movían a alta frecuencia de velocidad dentro de Dios-mente y que por lo tanto Dios-mente es universal. Percibí que Dios-mente era tanto el creador como la sustancia de todas las cosas dentro de la creación en sí. De esto estaba absolutamente seguro. También vi con toda claridad que el pensamiento humano, al estar cargado de convicción o emoción,
afectaba radicalmente este proceso de la materialización de forma visible. Por tanto, la mente humana podía, y de hecho lo hacía, interferir con la verdadera intención de Dios mente. Fue una comprensión emocionante y llena de regocijo, puesto que los mitos que me habían enseñado los rabinos judíos eran claramente falsos y fueron inmediatamente eliminados de mi mente. Abracé la verdad con entusiasmo, pues comprendí por qué la gente experimentaba la miseria y el sufrimiento. Esto emanaba de sus propios procesos de pensamiento. También se me dejaba ver las comunidades de partículas vivas que la ciencia llama células trabajando dentro de todo ser vivo. Era consciente de la armonía divina controlando el funcionamiento de las células, que muy afanadas construían y mantenían las distintas partes de los cuerpos físicos de todas las criaturas vivas, grandes y pequeñas, y de la vida vegetal. Por esa razón, utilicé tanto el paisaje para dar ejemplo de la inmanencia y la actividad del Padre dentro de las partes menores de la vida salvaje, tales como las plantas y los pájaros. Como expliqué con claridad en la carta del 1 al 3, llamé a Dios mente el Padre, porque pude percibir la verdadera naturaleza de Dios mente, y decidí que cuando volviera a la gente de Palestina para describirles las revelaciones que había recibido, comprenderían que las creencias imbuidas en su conciencia misma por los rabinos eran completamente falsas. Vi que la verdadera naturaleza de Dios mente era la forma más alta del amor divino, y esto podía verse firmemente activo en cada ser vivo. Como mencioné arriba, a través de este conocimiento podía hacer milagros y controlar los elementos donde fuera oportuno y necesario. Igual que anhelaba explotar los mitos que tenía poseídas las mentes de los judíos de Palestina, así anhelo demostraros que muchas de las teorías propuestas por vuestros científicos han surgido como una fuente reacción contra los dogmas y doctrinas de la Iglesia en años anteriores. Para comprender esta afirmación, debes darte cuenta de que antes del tiempo de Darwin, mientras varias iglesias cristianas tenían la mente del pueblo bajo su dominio, se aceptaba en términos generales que el universo se había creado exactamente como estaba escrito en el Génesis del Viejo Testamento de la Biblia. Cuando los hombres de ciencia intentaron anunciar su descubrimiento y teoría, fueron obligados a describir sus nuevas creencias ante la presencia de una enorme oposición religiosa. Por consiguiente, les fue necesario utilizar gran parte de su energía mental en comprobar que las afirmaciones de los profetas eran equivocadas. Al hacerlo, el asunto les causó la pérdida de la claridad de visión y también se vieron arrastrados por el ego. De ahí en adelante, cualquier percepción intuitiva que fuera propuesta por la fraternidad científica fue ridiculizada y rechazada sin más por otros científicos. A causa de este clima mental, el péndulo de la búsqueda de la verdad osciló exclusivamente hacia la constante creencia en la razón y la lógica, encarcelando así el intelecto humano en el materialismo, al buscar la respuesta acerca de los orígenes de la vida y de la existencia. Por lo tanto, es absolutamente necesario que yo refute algunas de las teorías científicas y que muestre que son tan erróneas como las llamadas verdades de la doctrina cristiana. Al llegar a algunas de estas teorías, tanto los científicos como los hombres de la Iglesia se han mantenido en los reinos de absurdas suposiciones no probadas para contestar preguntas que previamente no podían ser contestadas por solo la mente terrenal. Habiéndote contado que la sustancia de tu mundo material está compuesta básicamente de partículas eléctricas agitadas a gran velocidad dentro del espacio, tu ciencia no es capaz de explicarte por qué tales partículas de energía toman la forma y la densidad de la materia, excepto que habla de fuerzas de fusión que solamente crean los elementos. La ciencia no puede contarte cuál es la fuerza de motivación que atrae a las partículas que forman los elementos. Tampoco puede explicarte la ciencia desde dónde proceden tales partículas,
de energía, excepto decir que fueron liberadas durante el tiempo del Big Bang, el cual, creen ellos, dio el primer impulso a la creación. ¿Por qué un repentino Big Bang? ¿De qué? ¿Cuál fue el factor motriz detrás de ello? La ciencia habla de electromagnetismo, pero no puede decir de dónde proceden tales energías que aparecen y desaparecen. ¿A dónde van? ¿Por qué vuelven? Desde la perspectiva humana parece que no hay ninguna actividad inteligible dentro o detrás de su labor. La ciencia dice que el electromagnetismo simplemente es un hecho sencillo de la existencia. Sin embargo, produce una obra altamente inteligente e intencional en forma de millones de billones de sustancias de las cuales está hecho tu universo. ¿Cómo sucede eso? No hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible, que la mente humana pueda considerar como carente de propósito o significado. La ciencia ignora que este nivel más básico y vital de creación, sin una respuesta a esta pregunta, ¿por qué todo lo que ha sido traído a la manifestación visible a través de la actividad de las energías gemelas del electromagnetismo siempre tienen un propósito, tiene éxito y es racional? Nada de valor se descubrirá en la búsqueda de vuestros orígenes, hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio en el cual las partículas eléctricas del ser visible están apoyadas. La ciencia se quedará siempre detrás de la puerta cerrada del materialismo. Estará bloqueada a la verdad eterna y a la sabiduría universal y encerrada dentro de la atadura de la razón que es tan solo el producto de la actividad finita de las células del cerebro. Es la verdadera naturaleza del espacio lo que quiero representarte, pero antes de proceder, debo primero traer a tu atención muchas preguntas muy pertinentes. A través de las edades, muchos del trabajo de electromagnetismo ha aparecido a la mente, a la visión y al tacto de las entidades vivas como sólido, inalterablemente duradero. Se creía que los metales, la madera, las rocas, las entidades vivas, todo estaban compuestas de materia sólida, inanimadas o vivas. Con tal creencia en un universo sólido, es natural que los profetas místicos de antaño hayan concebido un individuo poderoso que poseía enormes poderes para crear toda la sustancia sólida del universo. Al visualizar tal individuo poderoso, era natural que percibiera una figura majestuosa de control universal que poseía una naturaleza retributiva al confrontar el comportamiento de la humanidad que había producido una sociedad turbulenta. Ni los profetas de la antigüedad ni la ciencia de hoy se han acercado a la verdad de la existencia. Ninguno ha dado con la verdad. La ciencia dice que la vida empezó cuando algunas maneras inexplicables, una combinación correcta de reacciones químicas produjo una molécula capaz de hacer copias de sí misma por desencadenar más reacciones químicas. Tal descripción de las enormes y rebosantes complejidad y poder de la fuerza de la vida como algo discernible porque es capaz de autorrepetirse, revela el empobrecimiento básico de la percepción y el pensamiento científico que produjo tal teoría. Lo que es más, la sugerencia de que tal combinación de elementos químicos inanimados podía reunirse de manera específica por casualidad para producir tal resultado de autoduplicación permanece sin ser cuestionada científicamente. Esto es porque la mente finita humana, aunque sea científica, no puede manejar un suceso tan extraño de autoduplicación sin que tuviera un inicio. Es demasiado subjetiva de un suceso mágico, de alguna intervención de una fuente inimaginable, la cual ningún científico se atreve a contemplar por temor a que le ridiculice. Esta aceptación como de cordero se considera más científica que producir teorías inspiradas, las cuales son bloqueadas por las leyes materialistas que la ciencia ha establecido para sí misma. Este bloqueo al progreso científico futuro impedirá que la ciencia investigue debidamente el reino de la mente y el espíritu hasta que algún científico iluminado
desafíe las convenciones y se atreva a cruzar la frontera entre lo que se ve y lo invisible. Si los profetas de antaño hubiesen sido presentados por la teoría de la autoduplicación molecular, no tendría ninguna dificultad contar sucesos mágicos y dirían que Dios hizo las combinaciones y las imbuyó de vida. Pero esto tampoco sería la explicación correcta. Este antiguo concepto religioso de un Dios en lo alto, creando desde lo lejos, en los que bloquea al hombre de ciencia para ir adelante hacia reflexiones más espiritualmente conscientes. Por tanto, a pesar de la aparente emancipación de la ciencia respecto de las viejas doctrinas, sigue estando tan atada mentalmente y tan obstruida por los temores de las viejas prohibiciones como en el siglo XIX, se adoptan sus ridículas teorías porque aún no se ha percibido la realidad de nuestra fuente del ser detrás y dentro de la molécula viva. Siguiendo su historia de la creación, la ciencia afirma que después de la autofabricación de moléculas vivas capaces de duplicarse a sí mismas, formaban una célula viva tan pequeña que no puede verse a simple vista. Esto se convirtió en el bloqueo básico de toda la multicomplejidad de los organismos vivos, incluyendo las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales y el hombre mismo. De modo que todos los seres vivos tienen un antepasado común, la primera molécula viva. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que lo escuchen poco a poco, meditando, orando, interpretando y sacando sus conclusiones y viendo qué es lo cierto y qué es lo falso y qué es lo que realmente es tangible y lo que no es tangible. De esta manera podremos darnos cuenta de cómo hemos sido envueltos en un velo para que no nos diéramos cuenta de cómo era la tal realidad y de que lo material era lo más importante a lo espiritual. Cosa muy falsa, porque realmente somos seres espirituales. Y si somos seres espirituales y venimos de un ser que nos crió, que es espiritual, no podíamos ser materialistas y convertirnos en la humanidad que se ha convertido hoy, que solo desea lo material, que no le importa lo espiritual y que realmente es lo más importante. Es lo que sale de aquí adentro hacia afuera, lo que tenemos que sentir, lo que sentimos. ¿Por qué creen ustedes que somos sensibles, que hay cosas que nos dan mucha sensibilidad? Porque somos espirituales. Entonces, reflexionemos, oremos, meditemos para poder entender las palabras que nos está trayendo el Cristo en estas cartas. Sin más, me despido como siempre todos los fines de semana, pidiéndoles y deseándoles que pasen un feliz fin de semana, que oren, que hablen con su Dios, dándole el nombre que ustedes quieran darle, Dios, divinidad, Ser Supremo, Padre Eterno, como ustedes quieran llamarlo, pero que entiendan y que reflexionen, mediten, oren mucho y pásenla bien, compartan con la familia, discutan de estos con la familia para ver las opiniones de cada quien, disfruten con los niños, con las mascotas, disfruten de una rica comida y pónganle a todo mucho amor a todo lo que hagan, ámense mucho, ámense, recuerden las palabras del Cristo, amaros los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Sin más, me despido diciéndoles como siempre que los bendigo, los amo, los respeto y por eso estoy transmitiendo estas cartas para hacerles ver
la realidad y poder cambiar la humanidad y podamos vivir de una manera mejor, teniendo más paz, más tranquilidad y más espiritualidad. Recuerden que vinimos desnudos y desnudos nos vamos a ir. No nos vamos a llevar nada de lo que hemos obtenido aquí. Solamente las buenas obras, nos las llevaremos, los buenos recuerdos, pero nada de lo material nos los llevamos. Piensen en eso. Sin más, me despido hasta el próximo miércoles. Los bendigo de nuevo. Gracias, infinitamente gracias por escuchar este programa. Y gracias le doy a Dios por haberlo puesto en mi camino para poder transmitirle tantas cosas a ustedes como les he transmitido desde el primer día que comenzó el programa. Y ya tenemos creo que 2 años con el programa. Vamos para el 3er año. Buenas tardes, feliz fin de semana.